privilegio siempre, siempre es hablar del Señor. Su palabra es buena, su palabra es ese banquete, su palabra es ese espejo que nos permite ver lo que hay en nuestro corazón. Pero su palabra también es Jesucristo mismo. Él es la verdad, Él es la libertad, Él es la redención. Jesucristo, Jesucristo. Amén. El tema de hoy se llama tiempos peligrosos. Pero antes de entrar a la prédica, quiero contarles que fue una bendición ir a construir las casitas. La verdad fue una súper mega bendición. Creo que los que se fueron, más que dar, vinieron llenos del amor del Señor, vinieron con un toque. Saben ustedes, Dios no necesita de nosotros para bendecir a nadie, pero Él nos invita a ser partícipes de bendecir a otros, porque ahí, cuando vamos, el Señor rompe la dureza de nuestro corazón. Cuando hay obra de misericordia, el Señor rompe en nosotros el egoísmo, rompe en nosotros la vanagloria. Y entonces, ¿cómo cree que viene uno que regresa? Bendecidísimo, ¿verdad? Las personas que recibieron la casa también estaban muy contentas y fueron bendecidas. Pero a nivel personal doy gracias porque la obra de Dios se estuvo forjando en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo la misericordia de Dios se muestra todos los días. No hemos sido destruidos porque su misericordia son nuevas cada mañana. Sin embargo, no podemos dejar de ver cómo está el panorama a nivel mundial, cómo está la situación política, cómo está la seguridad. Vemos incertidumbre. Cada día se ven peor las cosas. Y no sé si a ustedes les pasó, pero yo oía mucha gente que tiene muchas dudas por quién votar. Y pasaron tiempos difíciles pensando por quién votar. Y yo quisiera que tomáramos como la cita base 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En este pasaje vemos cómo Pablo le habla a Timoteo y le dice en los postreros tiempos. Y entonces cuando Pablo hace esa vocación a Timoteo, le está diciendo en los tiempos postreros, y va a pasar mucho tiempo. Pero es curioso, pero no solo es en los postreros tiempos. Si ustedes leen Hebreos, vean que cómo lo presentan los postreros tiempos, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Así que esos postreros días que Pablo le dice a Timoteo, resulta que son los postreros días cuando vino Jesucristo y comenzó a proclamar el evangelio de la salvación, el camino, el retorno al Padre. Y entonces vemos que la palabra comienza a decir en los postreros tiempos que comenzaron en Cristo, pero resulta que no solo ahí. Si ustedes ven las características que están en 2 de Timoteo, no, las características de esos hombres peligrosos no comenzaron cuando Cristo vino, ya estaban antes. Por eso es que la cita de Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Entonces vemos que las estrategias, las estratagemas del enemigo simplemente cambian de nombre, cambian de forma, pero en esencia son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Y las características de estos hombres, miren, esto es importante. Muchas veces tendemos a decir que los malos, son aquellos que están allá afuera. Perdón, los malos son los que están aquí adentro de mi corazón. Son los que están adentro de tu corazón.
Muchos piensan que van a lograr quitar la corrupción, que van a lograr quitar y hacer, pero el único que logra quitar la corrupción del corazón del hombre es Jesucristo. Y esa obra se completará hasta el día de Jesucristo. Así que cualquiera que diga que va a quitar la corrupción de la nación o de cualquier lugar, miren, no ha entendido, no sabe que solo Jesucristo puede hacer esa obra. Solo Jesucristo puede vencer al hombre viejo, a ese hombre, a ese rey cochino que no quiere con Dios. Ese rey está aquí adentro en mi corazón. Cada uno de ustedes tiene que reconocerlo. Yo no puedo decirlo por ustedes. Yo sé lo que hay en mi corazón y el Señor quiere trabajar en mi corazón. Ahora lo que no sé es si quiere trabajar en el suyo. Amén, gloria a Dios. Por lo menos aquí hay 2 personas que sí quieren ser trabajadas por el Señor. Amén. Entonces, estos personajes que menciona Segunda de Timoteo da ciertas características. Vean lo que dice. Dice, amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos son el centro de atención de todo. Ellos se aman. ¡Mua! ¡Mua! Yo soy lindo, yo soy hermoso, yo soy guapo, yo soy chulo. Todos me quieren y solo me falta ser así. Los quiero a todos. Los quiero a todos. ¿Qué está? Él es el centro. Él se cree lo máximo. ¿Sí? Pero dice que también son avaros. No dan. Todo lo que tienen es para ellos. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y si sobra, para mí también. ¿Verdad? Esa es la avaricia. Nunca se sacian. Luego vemos que son tacaños. ¿Sí? Miren, cuando hablamos de tacaños, muy relacionado con avaros, vanagloriosos, fanfarrones, alardean de cosas que no son, que creen que son y se pintan a sí mismos como la gran cosa y no lo son. Soberbios, miren qué tremendo, que se creen superiores a otras personas. Y esto cuando yo lo estaba leyendo, ahí fue donde me di cuenta, porque yo decía, sí, amadores de sí, ellos son avaros, ellos tacaños, vanagloriosos. Y cuando llegaron a soberbios y se creen superiores a otros, dije yo, esa yo tengo un poquito, ¿verdad? Me creo superior a veces a otras personas. A veces ciertas palabras creemos que no encajan en nuestra vida. Simplemente no se ha manifestado en su esplendor la totalidad de cada una de estas palabras en esa vieja naturaleza. Lo que hay que pedirle al Señor es que nos revele dónde están esas cosas en nuestro corazón para poder traerlas y entregárselas al Señor. Miren, blasfemos, que hablan en contra de Dios, que hablan en contra de Jesucristo, que usan el nombre de Dios en vano. Las características de estos hombres: desobedientes a los padres. Mire, si no se obedece a los padres, no se obedece a nadie, no se respeta la autoridad del trabajo, del colegio, de la universidad. ¿Por qué? Porque si no reconoce la autoridad básica de la familia, que son los padres, que son una institución dada por Dios, no vamos a reconocer ninguna autoridad. Ahí comienza el Señor, dice, aprende a honrar a padre y a madre y tendrás largos días de vida. Son ingratos, ¿saben? Eso implica malagradecidos. Creen que ellos tienen el derecho de recibir todas las cosas, todos los beneficios, y no es que alguien se lo dio como una bendición, sino es que era una obligación que se le diera. Entonces ellos no tienen que dar gracias. No tienen que dar gracias. Ese es el problema. Impíos, hombres que consideran los mandatos de Dios como vanos, que consideran las palabras de Dios como superfluas, así no tienen valor. Ellos viven bajo su propia ley, bajo la ley del mundo, y en otras palabras viven bajo la ley del gobierno de Satanás, bajo el principado de este gobernante de este mundo. Sin afecto natural, mamás que matan a sus hijos, padres que violan a sus hijas, a sus nietas, tíos que violan, hombres que se acuestan con hombres, mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres. Ya no solo son entre dos, y ahora ya es multitud.
Y esto no es de ahorita, viene de mucho tiempo. Entonces vienen con un desorden, sin un afecto a lo que es natural. Implacables. Miren, mis hermanos, no hay argumento que los convenza que están equivocados. Ellos están bien y permanecen rígidos y no cambian de rumbo. Su camino es de muerte y van pero como locomotora. Y todo lo que se les dice rebota. No hay argumento que los convenza. Son calumniadores. Vayan ustedes a buscar el listado. Van 12 palabras las que Pablo utilizó para describir a estas personas. Calumniadores que mienten para destruir a la otra persona, para difamarlas. Intemperantes, que no tienen autocontrol y se dejan llevar por sus pasiones, por sus deseos. No importa, primero la satisfacción. Entonces no tienen ningún control sobre sí mismos. Crueles, se deleitan en hacer sufrir a las otras personas. No, esto es ¿cómo me voy a deleitar en el dolor de alguien más? Aborrecedores de lo bueno. Miren, la palabra aborrecedores implica me da asco, me da náusea hacer lo bueno y ver que alguien más haga lo bueno. Hace 3 años creo que fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de ir a construir 2 casitas, y un hermano compartió las fotos en sus redes sociales. Miren, regresó y me habló, me dijo: Juan José, no tenés idea. Hubo gente que estaba contenta, que bendijo el nombre del Señor por la obra que se había hecho. Pero hubo otra gente que me estaba maldiciendo porque habíamos hecho esas casitas. Yo no lo podía creer. Pero esos son los aborrecedores de lo bueno. No pueden ver que alguien haga algo bueno porque tienen náusea, tienen asco de ver que alguien tenga compasión por otro. Miren la corrupción y la negación en la que está el mundo. Son traidores. Se ganan tu confianza y luego te apuñalan por la espalda. Traicionan tus palabras, esa amistad. Tú no vales nada para ellos. Impetuosos, que actúan sin reflexionar, que actúan precipitadamente. No les importa si tienen que pasar sobre ti con tal de alcanzar su objetivo. No reflexionan, actúan solo por actuar. Miren, infatuados. Esto es tremendo, porque dice que no tienen sentido común. Sus bases para llegar a una conclusión son antilógicas. Se paran sobre algo que es vanidad. Son amadores de los deleites más que de Dios. O sea, se aman a sí mismos, buscan su propio placer, no les interesa tomar a Dios en cuenta. Y vean que tienen apariencia de piedad, pero negarán su eficiencia. Cuando habla de apariencias, habla de algo externo, de una forma, de un disfraz, algo que tiene forma de. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficiencia, su eficacia. Sí, yo creo en Dios. Sí, Dios es lo mejor, hay que obedecerlo. Pero eso es solo la fachada. Yo tenía un amigo de la universidad que le tengo mucho cariño hasta el día de hoy, pero he tenido que guardar mi distancia de él, porque él habla de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y él me contaba que a él le gustaba participar y ver cómo eran los ritos mayas, y hasta fue a ver cómo era un rito satánico. Pero Dios, Dios y Dios. Y yo decía, no puede ser lo que él me está diciendo. ¿Cree en Dios? ¿Crees en Dios? Por supuesto. Pero es una fachada. Niegan a Jesucristo. En segunda de Pedro capítulo 6, segunda de Pedro capítulo 1 verso 6,
La misma palabra que se traduce aquí como piedad, Pedro la utiliza como temor de Dios. Entonces yo podría poner aquí que tienen apariencia de tener temor de Dios, pero niegan ese temor. ¿Qué más? Niegan la eficacia de la obediencia, niegan la verdad, niegan a Jesucristo. Dicen ser una cosa, pero niegan en su corazón y con sus hechos. Eso que está en nuestro corazón está en el corazón de todas las personas y se manifiesta en unos mayor y en otros bien difícil detectarlo, pero está. Y ese es el engaño de muchos, que como no lo pueden ver ni siquiera en su propia vida, entonces piensan que son libres de esos errores. Pero nosotros cometemos estos mismos errores, están en nuestro corazón. Y lo que tenemos que hacer: Señor, yo tengo estos problemas, yo quiero que tú pelees en mi vida, que rompas todo el engaño, porque estos tiempos son peligrosos, porque se están manifestando. ¿Se recuerdan el pasaje donde dice que el amor de muchos se enfriará por la maldad? Bueno, muchos se están enfriando, su amor está desapareciendo porque la maldad va en aumento. Ya no quiero ayudar a aquel porque todos engañan, todos mienten, ya no sé si dicen la verdad, entonces ¿saben qué? Ya no voy a ayudar a nadie. Comenzó a morir el amor en el corazón. En la iglesia hay una apatía, hay una indiferencia. Miren, a mí me han estafado un montón de veces cada vez que piden ayuda. Me han estafado y digo: Señor, ya no quiero que me engañen. Me sacan pisto, miren, de verdad tocan los sentimientos de mi corazón. Tal vez el peor que he tenido es que llegó un papá con su hija y estaba quemada en todo el brazo. Y me dijo: tengo que llevarla al doctor. Yo, Dios mío, ¿qué hago? Y entonces le di el dinero. Y cuando lo conté, una persona me dijo: era así. Sí, cabal, ellos eran. Ellos me hicieron lo mismo hace 3 meses. Yo, y entonces me contó: lo que hace ese papá es que él mismo quema a su hija. Y así ese es su negocio. Y entonces en mi corazón comenzó eso de: ya no voy a ayudar a nadie. Y de repente me topé con el pasaje y dije: Señor, por la maldad de muchos, tu amor lo está sofocando. Señor, no puede ser. Y entonces surgió la idea con un hermano de decir: bueno, vamos a probar hasta lo más que se pueda para descubrir si es o no es verdad. Y entonces cada vez que viene alguien y pide ayuda, por ejemplo, tocan el timbre: fíjese que yo necesito regresarme al Petén y el pasaje me cuesta 150 y no he comido. Bueno, pasa, oramos por él, vemos todo, le predicamos de Jesús, le damos una comidita para que se sustente y le decimos: mira, no te vamos a dar dinero, pero lo que sí vamos a hacer es que te voy a llevar personalmente en el carro, me voy a tomar el tiempo, vamos a ir a buscar el bus. Yo lo voy a pagar y te voy a dejar adentro del bus y le voy a decir al piloto y al ayudante que no te dejen bajar hasta el pueblo que me dijiste. ¿Estás de acuerdo? Y se le salen las lágrimas. ¿Usted haría eso por mí? ¿Qué creen que me está diciendo? ¿Que la verdad? Y entonces me quedo yo, chanfle, me trabé solito. ¿Y entonces qué me toca a mí? Llevarlo, y entonces me toca 3 horas ahí metido llevando hasta que se suba al bus. Pero por lo menos digo: Señor, al final, gracias, Señor, porque estás dándome a conocer que hay una necesidad y tu amor todavía está en mi corazón. Amén. Y de repente me he topado con hermanos que no, es que tiene que ser el efectivo, es que no sé qué. Y no, por lo menos me ayuda a filtrar. No sé si de repente hay uno que de verdad sí me engaña, ¿verdad? Puede ser que todavía sean bien astutos, se suben y venden el boleto, ¿verdad? Y le dicen, se bajan y dicen: vendelo a la mitad, dame solo la mitad, y se vuelven. No lo sé. El maligno es astuto, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que en nuestro corazón se siga haciendo su voluntad. Y vemos que el mundo está lleno de hombres amadores de sí mismos que tienen apariencia de piedad. Y en estas
elecciones, no me dejarán mentir. Ustedes pudieron haber visto muchos candidatos que hasta hacían cara de: yo soy un santo, Dios es mi todo, y hacen aquí y evocaban ideas tratando de ganar tu voto. Y entonces sacaban nombres de Nehemías, sacaban el nombre de Esther, sacan nombres de no sé quién y sacan historias bíblicas de José, de Daniel. Miren, sacan a todos los personajes bíblicos que llegaron a tener un cargo público. Y yo quiero tomar el caso de Nehemías porque es uno de los que más me impresiona, ¿sí? Nehemías reconstruyó la ciudad de Jerusalén y miren qué bárbaro, cómo el Señor lo guió. Y uno dice: Nehemías reconstruyó el muro. No fue él, fue el Señor a través de él. Pero una de las características que se le olvida a la gente mencionar es que él era el copero del rey. Y a veces pensamos: él le servía los traguitos, era el bartender. No, mi hermano, no era el bartender. Él recibía toda la comida del rey. Y él venía, probaba, comía de todo. O sea, el rey le tenía mucha confianza y lo trataba bien. Pero este hombre le decía a su familia antes de ir a trabajar: te quiero, si no vuelvo fue porque di mi vida por el rey. Hijos, los amo, los quiero. Y entonces cada vez que él comía algo, si habían enemigos en la cocina, ¿quién creen que se iba a morir? Él. Y entonces después de que él aprobaba, se la llevaba al rey y decía: mi rey, todo tiene el sabor que corresponde, está delicioso, me siento bien, me siento santo, me siento sano, no me siento mareado, no me siento perdiendo el control de mis facultades. Aquí está su comida, coma tranquilo, coma, disfrútenlo. Vamos a ver quién se anima. No una vez, posiblemente 3, 5, 7 veces al día él tenía que poner su vida por el rey. Y por un rey que no era de su nación. Eso no lo cuentan, ¿verdad? Quieren ser recordados por los que reconstruyeron, pero el tema es: ¿estamos dispuestos a poner mi vida? José, miren, José, gran gobernador de Egipto, solo el faraón estaba arriba de él. ¿Pero qué le pasó? Vendido por sus hermanos, vendidos por los ismaelitas o madianitas, yo no me recuerdo, no importa. Luego vendido en la casa de Putifar, y la esposa de Putifar lo acusa de un crimen que no cometió. Lo acusaron de violador, lo llevaron a la cárcel. Aparte de eso, ya estando en la cárcel, ayudó a dos sirvientes del rey, y después de que los ayudó, les reveló los sueños, lo olvidaron. El copero se olvidó de él. Hasta que luego el faraón tuvo el sueño y el copero mismo dice: ¿cómo pequé, verdad? Me olvidé. En aquel tiempo hubo un hombre que me ayudó. Y entonces subió. No fue que Josué se preparara con una carrera que él pensó desde joven: yo quiero ser político, yo quiero ser presidente. No, Dios lo preparó para ese lugar. ¿Qué me dicen de Daniel? Fue llevado esclavo, fue llevado cautivo, fue separado de su familia. Y hay una línea de pensamiento que dice que lo hicieron eunuco, porque los sabios, para gobernar, para que no se distrajeran, para que no desviaran sus intereses de lo que era del reino, los castraban. Entonces, yo soy un poquito de la línea de pensar de que sí lo castraron y lo hicieron eunuco, y era uno de los sabios. Y entonces Daniel ocupó en el gobierno de Nabucodonosor, en el gobierno de Darío, en el gobierno de Ciro, puestos de gran altura, no porque él lo buscara, sino porque él buscaba al Señor, fue preparado por el Señor para un puesto de estos. El problema es que todos queremos ser dioses, todos queremos gobernar. Ahí está el caso de Esther. Me encanta la historia de Esther, es hermosa porque ella fue secuestrada de la casa de su tío Mardoqueo. Ella se llama Hadasa, su nombre hebreo. Pero su tío le dijo: mira, no nos quieren, utiliza tu nombre persa, que significa Esther, que es Esther. No te rebeles. Y ella fue obediente al consejo de Mardoqueo. Cuando estuvo en la casa del rey, a todas las mujeres que eran del rey se les permitía que ellas escogieran para sí mismas las joyas,
todo lo que ellos querían: vestidos, zapatos, aretes. Miren, ¿quién no le gustaría de las mujeres que está poder escoger lo que quiera? Pero ella no escogió nada, sino que fue con Agai y le dijo: escoge por mí. Tú conoces al rey, escoge por mí. Y entonces dice que todo lo que ella se puso fue porque Agai le dio las indicaciones. Agai tiene una figura, una representación hermosa en el libro de Esther. Es una figura del Espíritu Santo, porque es el que prepara. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Esther dejó que el Espíritu Santo la preparara. Ese es el mensaje. No es yo tomo mis elecciones. Miren el proceso de las vidas de estas personas para ocupar estos puestos. Y ellos no lo pidieron, no era lo que estaban buscando. Moisés pensó al inicio que él era, pero Dios tuvo que venir y quebrar todas sus estructuras mentales y llevarlo al desierto. Y después de 40 años, yo no puedo, yo soy un inútil, Señor, soy tartajo. Pero no sos tú, soy yo quien va a hacer la obra. ¿Pueden ver la diferencia? Cómo hay personas que buscan apantallar, hay una apariencia de piedad, pero no lo tienen en su corazón. Buscan alcanzar poder, buscan el voto de los cristianos. Ahora, miren, a mí me da mucha tristeza porque hablamos del pueblo cristiano y decimos: ya no tenemos ídolos. Pero sí tenemos ídolos. Uno de los ídolos con los que más me duele enfrentarme cuando voy a una reunión de muchas iglesias es cuando dicen, voy a decir la primera frase que es la que no dicen muy pocas veces, dice Jesús es el Señor, y de repente muy pocas personas reaccionan y dicen gloria a Dios, amén, y digo yo, está bien. Pero cuando dicen Jesús es el Señor de Guatemala, gloria a Dios, aleluya, pero miren, estallan como que saber qué. O sea, no se gozan porque Jesús es el Señor, sino porque mencionan a Guatemala y se levantan en euforia. Y entonces a mí me genera un poquito de confusión, porque digo yo, bueno, ¿a quién están celebrando? ¿A Jesús o a Guatemala? Y entonces hay una evocación, un emanar de un sentimiento donde Guatemala, nombre inmortal. Qué bonito el himno, ¿verdad? A mí me encanta, es un poema realmente. Qué forma de hablar. Qué forma de hablar de nuestro país. Y miren, yo veo cuando cantan el himno nacional, se paran, se cuadran, ponen y de verdad lo cantan con tanta euforia. Pero resulta que Guatemala se convirtió en su Dios. El nombre de Guatemala, Guatemala inmortal. El único nombre que es inmortal es el de Jesucristo. Él es el eterno, es el nombre que se nos fue dado para salvación. Pero como siempre estamos buscando hacernos un nombre, miren, no solo es Guatemala. El tío Sam saca su discurso de patriotismo y ahí van todos los jóvenes a la milicia. No solo Estados Unidos, todos los países tienen. Miren, los mexicanos también tienen ese problema. Háblenles de México. O sea, miren, la estrategia de Satanás es la misma estrategia en la Torre de Babel. Háganse un nombre. Y en cada lugar pone alguna cosa para que la gente se amarre a un nombre. Al equipo de fútbol, al equipo de rugby, al equipo de fútbol americano, de básquetbol, depende de la nación. Ese es el deporte. Y miren, se vuelven unas masacres tremendas entre una porra y otra porra porque el nombre de su equipo. ¿Se dan cuenta? Es el nombre. Se buscan un nombre. Todos quieren tener un poder. Lo que sucedió en Babel ha sucedido a través de toda la historia y vuelve a suceder el día de hoy. Y va a volver a suceder, que no les extrañe. Me llegó un mensaje de WhatsApp, lo voy a poner como lo recibí. Y me llamó mucho la atención. Jesús le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo. Entonces esta persona se hacía el cuestionamiento. Entonces, ¿por qué los cristianos
no dijo anhelan, dijo él mismo, anhelamos el poder y el reinado de nuestro país. Es un cuestionamiento personal. Señor, yo en algún momento pensé que yo podía llegar a ser político, diplomático, diputado, presidente, asesor. Yo podía ser un buen ministro de carreteras, de caminos. Miren, ¿quién no ha pensado en su corazón que podría ser mejor el trabajo de alguien más? ¿Qué está diciendo? Estamos pensando en que nosotros podemos cambiar el corazón del hombre. No podemos, ni siquiera podemos cambiar nuestro propio corazón. Necesitamos de Jesucristo. Y entonces lo último que él decía, el reino de los cielos no se establece por nuestro actuar político. Y tiene razón. El reino de los cielos se establece en nuestro corazón por medio de su sangre, aceptando lo que él hizo en la cruz, aceptando su gobierno, su soberanía, su justicia, entendiendo que sus caminos son mejores que los míos. El problema es que cuando hablamos de reyes, de monarcas, de primeros ministros, de presidentes, pónganle el título que ustedes quieran, ¿sí? Pareciera que la Biblia dice que Dios planificó que hubieran reyes. Pero miren, yo no creo que Dios haya planificado o que Él haya querido que hubieran reyes. El problema de esto es que hay un problema mucho más profundo en nuestro corazón. ¿Se recuerdan cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio? Vamos a leer Mateo 19, versículo 3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Es curioso. Les voy a decir, no una persona. Yo, cuando me recordaba esta cita, yo me recordaba, Dios permitió por la dureza de su corazón. Pero cuando volví a leer ahorita, no fue Dios quien lo permitió. Fue Moisés, que no sabía qué hacer con el pueblo que tenía dura cerviz, duro corazón, que no quería someterse a la voluntad de Dios, que quería seguir viviendo conforme a sus propios caminos. Entonces, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, pues. Si quieren separar, sepárense. Si ustedes no quieren aceptar el gobierno de Dios sobre usted, no sobre su cónyuge, o sea, no trate de obligar que su cónyuge se someta a la voluntad de Dios. No, usted sométase a la voluntad de Dios. Pero como no querían, tenían un corazón duro, ellos hacían lo que querían. Y por esto mismo, quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 9. Porque el propósito de Dios no era que hubieran divorcios. Él ha tolerado hasta el día de hoy esa actitud que hay en nuestros corazones. Ha sido misericordioso, ha sido tardo para la ira, ha sido paciente, porque todo eso va contra su ley, pero su misericordia y su gracia van por delante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti,
sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Mis hermanos, la historia de Samuel es preciosa. Desde el principio, desde antes de nacer, la historia de Samuel con Ana es preciosa. Me gusta la historia del papá. Él iba todo el tiempo a hacer sacrificios. Era un hombre que realmente quería con Dios. Ana presentándose delante de Dios, derramando su corazón. Y Dios le concede y Ana devuelve al hijo que tanto quería. Y después Dios le dio más hijos. Miren, desde el nacimiento de Samuel, la vida de Samuel, cómo recibe los mensajes. Él dormía en el tabernáculo donde estaba el arca. No, la vida de Samuel para mí es tremenda. Y de repente utilizan el nombre de Samuel también para obtener votos, para atraer situaciones. Es que tenemos que orar. Sí tenemos que orar. A mí me llama mucho la atención porque dice orar, escuchar y votar. Y yo digo, tienen razón, Señor, voy a orar para oír tu voz, para saber cuál es tu elección y no es votar, sino obedecer por quien tú quieres. Pero el tema es, yo oro y yo escucho a los candidatos y después voto, yo decido quién es. O sea, realmente la pregunta es, Señor, ¿se está haciendo de la forma correcta? ¿Te están buscando a ti? ¿O están haciendo una pantalla para ellos mismos? No lo sé. Lo que sí sé es que en mi corazón hay manipulación. Y entonces veo la historia de Samuel, cómo llegaron y pidieron reyes. Miren, yo el día que me convertí, uno de los primeros mensajes que recibí del Señor es que yo me había querido hacer de reyes. Yo me había querido hacer Dios. Y cuando lo entendí, Señor, perdóname. Cada vez que vienen las elecciones, lo primero que viene a mi corazón es perdón, Señor. Perdón. Esto que está sucediendo fue hace 3500 años, cuando estaban pidiendo un rey. Y hay dos reyes que Samuel escoge, o que tiene que ungir. El primero, que fue conforme al corazón del pueblo. Un rey idólatra, un rey traicionero, que aparentaba, que tenía apariencia de piedad, pero negaba la eficacia de ella. Lean la historia de Samuel, tremendo. Y el segundo rey que ungió Samuel es a David. Es una historia que de verdad uno viene y dice, Señor, ¿qué hago? Yo tengo que aprender a oír tu voz, a entender tus caminos, a conocerte. Yo tengo un ejemplo y quiero ilustrarlo. Yo ya hice este ejemplo una vez solo con un terreno, pero sí creo que dejé muchas dudas, dejé muchos vacíos en el tintero y posiblemente hay personas que no estuvieron de acuerdo con el ejemplo anterior. Así que agregué varios casos para que fuera más claro. Había un padre que tenía 3 hijos y el hijo número 1 y el hijo número 1 quería el terreno número 1. El hijo número 2 quería el terreno número 5 y el hijo número 3, el tercer hijo, quería el terreno número 6. Eso era lo que había en el corazón de cada uno de los hijos. Pero vino el padre y les dijo, hijo 1, compra el terreno 1. ¿Y qué hizo el hijo 1? Bueno, voy a terminar aquí. Es primero la voluntad del padre. El padre dijo al hijo 1, compra el terreno 1. Al hijo 2 le dijo que comprara el terreno 2. Y al hijo 3 le dijo que comprara el terreno 3. Y entonces vino el primer hijo y contento porque era el terreno que le gustaba, fue y compró el terreno número 1. El hijo número 2
dijo, a mí no me gusta el terreno número 2, a mí me gusta el terreno número 5. Así que voy y me compro el terreno número 5, desobedeciendo a su papá. Y luego el tercer hijo tenía el dilema y decía, a mí me gusta el terreno 5, pero mi papá me dijo el terreno número 3. El número 6. Y compró el terreno 3. Y entonces él tuvo una batalla de semanas porque él quería hacer su voluntad, pero al final obedeció a su padre. Esa fue la primera indicación. Luego que habían comprado, resulta que el papá les dijo, vamos a construir la casa de cada uno de ustedes en su terreno. Y entonces el primer hijo quería construir su casa en el centro. El segundo hijo la quería construir en el fondo de su terreno. Y el tercer hijo la quería construir en el frente de su terreno, en el terreno que ya tenían, que ya habían comprado. Y entonces el papá sale con la indicación y les dice, quiero que todos construyan su casa en el centro del terreno. Y entonces el primer hijo viene y construye su casa en el centro del terreno, porque cabal, yo quería mi casa en el centro del terreno. Qué bueno que mi papá dijo que la construyéramos en el centro. El segundo, otra vez tengo que hacer la voluntad de mi papá. No, este es mi terreno, aquí voy a vivir yo. Y construyó su casa donde él quería. Y el tercer hijo nuevamente tenía problemas en su corazón. Yo quiero mi casa al frente del terreno. ¿Qué problema? Siempre mi papá diciéndome lo que tengo que hacer. Pero él es el dueño, ¿verdad? Le voy a hacer caso. Y construyó la casa como el padre había dicho. En estos dos ejemplos vemos que el hijo número 2 ha sido desobediente totalmente, ¿verdad? El hijo número 1 y el hijo número 2 han sido obedientes. Pero vean qué sucede. El papá viene y le dice, bueno, hay que ver la situación política, económica y todo. Y entonces antes que él dé la indicación, los hijos dicen, miren muchacha, la situación está fregada. Hay que poner muro perimetral alrededor de la casa por seguridad, ¿verdad? Y entonces el primero quería poner muro perimetral, el segundo quería poner muro perimetral y el tercero quería poner muro perimetral. Y vino el padre y les dice, no pongan muro. Papá, ¿qué te pasa? No pongan muro. Yo sé lo que les estoy diciendo. Y entonces el primer hijo, como no coincidía su opinión con la del padre, vino y puso muro en contra de la voluntad de su padre. El segundo hijo, ¿qué creen que hizo? No, vino y puso muro. Pero el tercer hijo dijo, otra vez, Dios mío, de verdad, ¿cómo me cuesta obedecer a mi papá? Él piensa tan diferente a mí. Todo, yo voy a vivir en esa casa y va a ser la casa con el gusto de mi papá. Pero es el dinero de tu papá. Bueno, ¿verdad? Bueno, no pongamos el muro. Entonces no puso muro. ¿Sí? Entonces nuevamente vemos al segundo hijo, ese sí es necio, renecio. El hijo 1, medio obediente. Ahora el tercer hijo lleva ahorita 100 puntos, ¿verdad? La última, dice que todos los hijos sabían que tenían que poner el tanque de agua. Y ellos querían poner el tanque sobre el techo. Todos coincidían en dónde querían el tanque, porque ellos no querían depender de una bomba hidroneumática. Ellos querían que cayera el agua por gravedad. Así se ahorran un poquito de lana con la electricidad, ¿verdad? Y entonces viene el padre y les dice, pongan el tanque, el tinaco, bajo tierra y utilicen bomba hidroneumática. Y todos, otra vez mi papá con sus ideas. Y entonces viene el primer hijo y dice, charadas, yo lo voy a poner en el techo. Y lo pone en el techo. El segundo hijo, ni discutamos, ya sabemos dónde, en el techo. Y el tercer hijo llega llorando con Dios. Señor, de verdad, yo no entiendo a mi papá. No lo entiendo. ¡Qué friega! Está anticuado, no conoce las nuevas tecnologías, no conoce sobre la conservación de la energía.
pero tu ley es ley, Señor, y tú dices que honremos a nuestros padres. Con todo el dolor de mi corazón le voy a hacer caso. Y pone el tinaco en la tierra. Este ejemplo me lo dio Jorgito y ha sido una bendición para mi vida. Miren, es bien fácil identificar al hijo número 2. Él tiene apariencia de piedad, ¿verdad que no? Es que es franca, es directa su rebeldía. No quiero hacer la voluntad de mi papá. No quiero. Entonces es fácil identificar. Ese sí es rebelde, muchacho. Pues tu hijo es algo rebelde, ¿verdad vos? Sí, vos, cómo me ha costado con él, dicen algunos papás. Es que es algo necio, ¿verdad? Pero llegará el día en que el Señor le pondrá algo y él tendrá que toparse con el Señor y darse cuenta de que la obediencia es lo mejor que le puede pasar a alguien. Una bendición para los padres, una bendición para uno mismo. El tercer hijo, miren, yo me he topado con hermanos que me cuentan su testimonio y me vienen a decir: mira, Juan José, me tocó, el Señor me ha llamado a que vaya a orar por un enfermo y he peleado con el Señor porque me cae re mal esa persona, pero le hice caso al Señor y fui y oré, y mira, el Señor restauró nuestra relación. Y yo, en serio, y me cuentan todos los detalles y uno se queda, wow. Me he topado con personas que me han contado la historia de gente que los ha estafado. Y el Señor les dice: ve y háblales. Pero si Él fue que me estafó, ve. Y van. Y cuando se topan: qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Yo te quería perdón porque yo te estafé. Me convertí a Jesús. Me le entregué mi vida a Jesús. Te perdono. A mí me pasó. En la municipalidad estaba sentado y el Señor me dijo: Juan José, ¿te recordás de aquel amigo de la universidad que trataste re mal y que lo ofendiste? Él era cristiano, él es hijo mío, tú fuiste grosero con él. Y yo me recordé: Señor, tienes razón, voy a conseguir tu teléfono. Y comienzo a sacar mi teléfono para llamar a amigos, para que me lo localicen y yo poder llamarlo y pedirle perdón. Y yo que voy levantando la mirada y él está enfrente mío. Miren, no podía hablar. Me puse a llorar y lo abracé y le pedí perdón. Y yo decía: Señor, y entonces le conté qué había pasado y él: gloria a Dios, él es hermano en Cristo, gloria a Dios, te perdono. Y entonces veo cómo el Señor va haciendo. Miren, yo estoy seguro que ustedes tienen muchos testimonios en el trabajo donde ustedes, cuando han oído la voz de Dios y les ha dicho: hagan caso, quédate ahí, no renuncies, aunque te estén haciendo difícil la vida. Y ustedes: no quiero. Quieren despedir a alguien y el Señor les dice: no. O le dice: despide. Y uno con el dolor de su corazón tiene que despedir. Pero obedecer la voz del Señor es lo mejor. Así que el hijo número 3, miren, tenía conflictos. Miren, dejémonos de cuentos. Todos tenemos conflictos en seguir la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad, nuestra carne es contraria a la de Dios. Me voy a adelantar a esta cita. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Miren, mi voluntad es contraria a la de Dios, tu voluntad es la contraria a la de Dios. Entonces cuando Dios nos habla, no queremos. Y es una batalla el obedecer a Dios. Es una batalla. Quien me diga que Abraham fue contento silbando a sacrificar a su hijo, yo no lo creo. Yo creo que él iba con problemas en su corazón, con argumentos: Señor, ¿qué estoy haciendo? Eso es una locura. Bueno, pero tú dijiste, Señor. Tú dijiste, ¿verdad, Santi? Tú dijiste, Señor. Y es el conflicto que hay en nuestro corazón. Dije Santi porque de chiquito le dijeron: vamos a dormir en carpa. Y comenzó una tormenta terrible. Las carpas todas empapadas se habían doblado y él lloraba:
tú me dijiste que íbamos a dormir en la carpa, pero mi amor, hay una tormenta, tú me dijiste. No importaba que hubiera tormenta, ¿verdad? Entonces, el entender, regreso a la gráfica anterior, aquí está. Entonces el tercer hijo, yo sé que hay hermanos aquí que tienen conflicto en obedecer la palabra de Dios y que tienen batallas porque no quieren obedecer, pero toman la decisión y dicen: Señor, te voy a obedecer, aunque me duela, aunque me vaya mal. Pero ese es el pensamiento humano, porque Dios no quiere que te vaya mal. Eso es lo que yo pienso, que me va a ir mal por obedecer al Señor, pero no nos va a ir mal. Entonces, ¿está clara la posición del hijo 2? ¿Está clara la posición del hijo 3? Ahora vamos a ver la posición del hijo 1. Él tiene 2 buenas y 2 malas. ¿Así es? ¿Hay alguno que esté en contra de lo que acabo de decir? Uno está en contra de lo que acabo de decir. Yo estoy, Carlita también, gloria a Dios. Ya van 4, 5, 6. ¿Quién más? 7. Vamos, se quedan 7, que es un número bonito el 7. Ok, ¿por qué? Porque yo creo que no son 2 buenas y 2 malas. Son 4 malas. Porque mientras el hijo tenía la misma dirección que la voluntad del padre, él iba feliz. Ay, qué bueno que escogiste el terreno que yo quería. Porque si Dios hubiera escogido el terreno número 4, ¿qué creen ustedes que él hubiera hecho? Comprado el terreno número 1. ¿Qué pasa con la parte del tanque de la casa? ¿De dónde construir la casa? El padre dijo: construyan la casa en el centro. Y el hijo, ¿qué dijo? Qué bueno que en el centro, porque yo quería que se hiciera en el centro. Este hijo tiene apariencia de piedad, aparenta que es obediente, pero no lo hace intencionalmente. No tiene una apariencia de obediencia porque él quiere aparentar obediencia. No, lo que sucedió es que su voluntad coincidía con la voluntad de su papá. Y entonces obedeció 2 veces. No obedeció 2 veces. Simplemente se ajustaron las condiciones conforme a su voluntad. Si el padre hubiera dicho algo que no le gustaba, él hubiera hecho lo contrario. ¿Pueden ver la diferencia? Ok. Yo quiero ponerles ahorita un ejercicio que va a calar hasta los huesos. Imagínense, bueno, no tienen que imaginarse. Estoy seguro que ustedes en su mente ya han hecho un análisis político de quiénes son los candidatos, desde el peor hasta el mejor. No quiero que me digan quién creen ustedes que es el mejor, ni quién es el peor. Pero usted ya tiene en su mente, en su corazón, quién es el peor candidato, el que usted considera que es el peor. ¿Sí? Vaya. Ya sabe quién es el mejor, y todos se quedan con una cara. No, todavía hay muchas dudas, ¿verdad? Bueno, que me interesa es el peor. Imagínese que usted realmente se pone a orar con todo su corazón, clamándole a Dios: Dios, ¿por quién quieres que yo vote? Mi voto ya no es mío, es tuyo, yo te lo cedo, es tuyo. Y entonces en su corazón ustedes tienen a esta persona mala como la aborrecible, como la persona más indeseable, va a traer calamidad, va a hacer que la moneda pierda valor en la nación, vamos a perder derechos, va a haber incertidumbre, va a haber, pero hay una palabra, jurídica, incerteza jurídica, ¿sí? Ya no vamos a saber qué ley sí, qué ley no. Y entonces ustedes dicen: no, definitivamente no. Por esa persona no voy a votar. Pero ustedes están orando para que el Señor les diga, ¿verdad? Ahora ustedes están orando y ustedes oyen la voz de Dios y les dice: vota por esa persona. No me tienen que responder y no le tienen que responder a nadie. Por favor, no estoy diciendo que esto es mensaje de Dios y que vayan a votar así. Es un ejemplo para descubrir nuestro corazón. Honestamente, ¿tú irías a votar por esa persona? ¿Por qué? Porque nuevamente estamos viendo que Dios no se alinea a nuestra voluntad. Cuando nosotros vemos, ahorita vemos: es que esto no es bíblico, brother. Esto no es bíblico. Te saliste de la Biblia. No me he salido de la Biblia. ¿Se recuerdan de Jeremías? Mis hermanos, compatriotas israelitas del pueblo de Judá,
Por favor, vuélvanse a Dios. Sométanse a la autoridad de Nabucodonosor, de los caldeos, de ese idólatra que tienen muchos dioses, que es la cuna de las religiones. Pásense de aquí para allá y van a vivir. ¿No es lo que acabo de decirles sobre el candidato? Miren, cuando se llevaron cautivos a los hombres de Israel y se llevaron a David, ¿verdad? A Daniel y a sus 3 amigos, los que se quedaron libres, se quedaron pensando: ¿qué pecado tendrán en su corazón que Dios se los llevó cautivos? De plano algo hicieron para que les pasara esto. Algo tuvieron que haber hecho. Se llevaron a los malos. Pero después la misma palabra nos dice que a los que se llevaron eran los higos buenos, el fruto. Esos eran los higos buenos. Y Dios los estaba llevando para preservar sus vidas. Curioso, ¿verdad? Y los que se creían: yo estoy bien, Dios me ha bendecido, no me ha pasado nada malo, Dios me mantuvo en mi tierra. Resulta que ellos eran los malos, y eran tan malos que no se podían comer, según la visión de los higos que tuvo Jeremías. Miren, estamos en elecciones. Hoy es el día de votación. Yo no estoy diciendo vaya y vote, como le acabo de decir, por el peor, porque no es eso el propósito de esto. Lo que estoy llamando es a entender que hay una corrupción en nuestro corazón, que hay corrupción en estos hombres, en mujeres. Todos en su corazón están anhelando un poder. Yo anhelo el poder de gobernar sobre mi esposa, sobre mis hijas, sobre mis papás, sobre mis hermanos, sobre cada uno de ustedes. Que sean obedientes a lo que yo diga. Amén. Ay, ¿por qué no respondieron? Señor, sí, Señor. ¿Por qué no? Porque fui muy franco con ustedes. Porque ustedes no quieren ser gobernados. No se quieren someter a la voluntad de Dios. No estoy diciendo que porque no se someten a mí no se someten a Dios. Lo que estoy diciendo es que hay una naturaleza que es contraria a la voluntad de Dios y está en tu corazón. Los tiempos son peligrosos, mis hermanos. A mí no me preocupa quién va a quedar como presidente, como diputado. No me preocupa. Me preocupa que ustedes no tomen la elección por el nombre de Jesucristo para sus propias vidas. Eso sí me preocupa. Que yo no venga y no le consulte. Me preocupa que ustedes le consulten y sigan haciendo su propia voluntad. Si Dios te dice vota por esta persona y es la peor, Señor, no estoy de acuerdo, pero sus caminos son mejores. Nabucodonosor fue el mejor camino para Israel. Y entonces yo tengo que venir y decirle: Señor, ya sé que estoy en contra de tu voluntad. Estoy contra tu voluntad todos los días. Pero quiero honrarte. Quiero tomar la elección por tu nombre. Quiero aprender a vivir para ti todos los días. Mis hermanos, estos son ejemplos. Yo he sido desobediente tipo 2. He sido desobediente tipo 1. Tipo 3 todavía tengo mis dudas. Yo creo que otra vez he sido obediente. Quiero ser obediente. Entiendo que hay una naturaleza y eso es una batalla en mi corazón. Y hay noches que me toca llorar, porque sé que es lo que Dios quiere y yo no quiero. Este es el morir, ese es el desvestirse del hombre viejo y el vestirse del hombre nuevo. Dios, Señor, no quiero hacer tu voluntad, pero si hay alguien que puede hacer la voluntad del Padre en mi corazón, es Jesucristo. Él es el único en quien el Padre se ha agradado. Jesucristo en ti, Jesucristo en mí. El Padre, cuando lo bautizaban a Jesús: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y cuando fue la transfiguración de Jesús en el monte Hermón: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Cada uno de nosotros tiene que buscar al Señor.
Tenemos que buscarlo. Señor, miren, esto que les voy a, es otro ejemplo. Miren, a mí Dios no me ha hablado así de que se abre el cielo y se oyen los ángeles y me ha dado una indicación. No lo ha hecho. Y yo he llegado a una conclusión de por qué no lo ha hecho. Porque yo soy desobediente. No es lo mismo, voy a usar el ejemplo, que un niño no le haga caso a su maestra en párvulos y la maestra es paciente y sabe qué es. Pero si ese niño viene y le tira a un niño arena, la falta es falta, ¿verdad? Pero las consecuencias no son tan grandes. Si el niño viene después de que, mira, mi niño, eso no se hace, le dice la maestra, y le tira la arena a la maestra, la ofensa es más grande. Y entonces la maestra lo lleva a la directora de prekinder y viene y le tira arena a la cara también a la directora. La ofensa cada vez más grande. Y entonces lo llevan con el director del colegio y le tira la arena también al director. Entonces llaman a la policía y le tira la arena a la policía, al policía. Y luego se la tira al juez. Miren, cada vez, o sea, la falta con la autoridad es relativa. No es lo mismo faltarle el respeto a la maestra o un compañerito de colegio que llegar con el juez y tirarle arena al juez, ¿verdad? La situación es más difícil. Entonces el proceso de obediencia con mis papás no es tan severa como que yo desobedezca a Dios mismo cuando Él me hable. Cuando tú estás bajo autoridad, bajo un jefe en el trabajo, bajo la autoridad de tus papás, Dios te está enseñando a obedecer para el día que Él te hable, seas obediente. Es una preparación. Yo quiero terminar con esta cita, una reflexión. Todos dicen que Dios pone reyes, Dios quita reyes, pero esta cita dice algo diferente. Dios sí tiene el poder para hacer lo que dice que Dios pone y Dios quita. El problema es en tu corazón. Dice Oseas 8:4: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. El Señor está diciendo que tú, que yo, muchas veces tomamos la elección de tomar líderes, de tomar consejo, no con Dios, sino con personas, para hacernos nosotros nuestros propios ídolos, para hacernos nuestros propios reyes, para hacernos a nosotros mismos los gobernantes, los dioses de nuestra propia vida. Hoy estamos eligiendo presidente y te pido que cumplas con tu deber cívico, pero más que un deber cívico, consulta al Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si tú ya votaste, gloria a Dios. Señor, mi voto para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por Guatemala. Amén. Padre de la gloria, delante de ti, solo por medio de Jesucristo, el único nombre que tú nos has dado para salvación, venimos delante de ti, Señor. Primero que nada, Señor, reconocer que pedir rey no fue algo que sucedió hace 3,000 años, hace 3,500 años, sino que es algo que sucede en nuestros corazones día tras día. Esa independencia de querer gobernar nuestras vidas a nuestro gusto, a nuestro antojo, queriendo hacer las cosas como se nos da la gana, Señor. Qué problema el que tenemos, Señor, porque no es al ministro, no es a los profetas a los que desechamos. A quien realmente desechamos es a ti. Menospreciamos tu consejo, menospreciamos tu palabra, menospreciamos tu amor, menospreciamos tu sacrificio. Si tú querías rey para nosotros, el único rey eres tú, pero te despreciamos a ti, Señor. Perdón, Señor.
perdón. Nehemías oraba diciendo: Señor, nuestros padres, nuestros sacerdotes, nuestros príncipes, nuestros reyes pecaron contra ti. Y nosotros, tu pueblo, yo pequé contra ti. Señor, esto no es un pecado ajeno a mí. Yo soy culpable. Yo soy culpable de haberte rechazado a ti. Ese es el problema. No he querido que tú gobiernes sobre mi vida. Perdón, Señor, porque me he hecho nombres en mis capacidades, en mi carrera, en el nombre de mi familia, en el nombre de mi empresa, en el nombre, Señor, de mi nación. Me he hecho un nombre que se me separa de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Te he rechazado a ti. Aunque el mundo se siga estableciendo reyes, aunque el mundo se siga, Señor, estableciendo gobernantes, en mi corazón tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Ya no quiero seguir los caminos del mundo, te quiero seguir a ti, Señor. Tú eres mi Salvador. Te necesito.